Mi verdadero fortalecedor mental. Buenos días, hermosas mujeres bienaventuradas. Como todas las mañanas, con una nueva misericordia de nuestro amado Señor, hoy nos gozamos en su palabra que es tan pertinente a nuestras necesidades, ¿verdad? Y sin saberlo, en esta preparación de la meditación, el Señor nos pone de acuerdo con la palabra de ayer. Y vamos a meditar en Marcos 12, del 28 al 31, que dice: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y amén a esta gloriosa palabra de nuestro Señor. Así que el Señor nos ha venido recordando su gracia, sus atributos, eh, y nuestra necesidad de conocimiento, de fe, de confianza en Él. Y para esta oportunidad, pues estuve pensando, ¿qué más necesito de manera particular, específica, como mujer en este caminar diario en el Señor? Y me di cuenta que una de mis luchas, como también nos contaba Glorita, es el dominio propio de mi mente, de mis pensamientos. Y vino a mi corazón este texto de cómo debemos amar al Señor. Mi mente debe amarlo, ¿cierto? Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. Y pensé, ¿por qué el Señor me especifica todo esto? Porque no solo dijo, ama al Señor con todo tu ser. Y creo haberlo entendido de una forma algo práctica. Todo viene primero como un pensamiento, ¿cierto? Luego la suma de muchos pensamientos escala a ser un sentimiento, una emoción, y puede arraigarse en nuestro corazón al punto de convertirse en una actitud, una acción, y al ser constante esta acción, pasar a ser un hábito. Entonces el Señor me muestra de manera organizada de cómo puedo crecer en la fe y en el amor a mi Señor. Por supuesto que son muchos más los elementos espirituales de los que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Y muchos más los aspectos que nos muestra la palabra que son necesarios para amar al Señor. Empezando por recibir el regalo inmerecido de la gracia. Pero quisiera en esta ocasión enfocarme en mi mente. Por mucho tiempo, el amor que tuve por el Señor estuvo en mis pensamientos y mis emociones. Y puedo decir con seguridad, por la palabra y experiencia, que se debía a mi falta de conocimiento de Él. No estaba afianzada con el corazón y con mis acciones, con mi fuerza a su palabra. Me sentía de alguna forma cómoda en ser cristiana, pero era algo no del todo genuino, y era porque no entendía. Como dice Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El conocimiento del Señor nos permite pasar más allá de un pensamiento, de una emoción, que es pasajera y fluctuante, como dice la palabra, que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. La falta del conocimiento del Señor hace que por habernos quedado en nuestras emociones, nuestra fe se muera de hambre y de sed porque realmente no hemos recibido el agua y el pan de vida eterna. Y considerando todo esto, pues podríamos decir que el conocimiento es vital, ¿cierto? Pero vamos a volver al tema de mi mente como primer elemento en este camino. Mis pensamientos, que son muchos en el día, ¿cierto? Son una continua conversación, como una charla conmigo misma. Y muchas veces estos pensamientos tienden a ser más negativos que positivos.
y es algo con lo que podríamos decir que la mayoría de las mujeres luchamos. Nuestra mente es capaz de crear una película por situaciones simples. Nos dejamos llevar por diversos pensamientos de posibilidades de esto y aquello. Y muchas veces permitimos que estos pensamientos escalen al punto de llegar a ser una emoción, un sentimiento y después pasar a ser una actitud, una acción. Por ejemplo, un día en eso de las 6:30 de la tarde yo estaba frente al computador todavía, de todo un día de trabajo. Y mi esposo estaba fuera de casa y me llamó, no recuerdo para qué, pero yo le hice una de esas preguntas intencionales que hacemos las mujeres. Amor, ¿qué vamos a cenar? Y él me respondió muy tranquilo, pues en la casa hay huevos. Y yo le respondí, ah, bueno, comeremos huevos. Y cuando colgué el teléfono, inmediatamente mi mente empezó, claro, estoy cansada todo el día de trabajar. Y él me responde, huevos, como si todos los días no comiéramos huevos. Yo no debería hacer la cena, estoy trabajando, no es justo, estoy cansada. Bueno, en fin, todo ese tipo de pensamientos. Y cuando mi esposo llegó, yo estaba de mal humor y él me dijo, ¿y a ti qué te pasa? Y le dije, yo quería otra cosa, yo no quería cocinar. Y él me dijo, sonriendo, ¿y por qué no me dijiste? ¿Acaso yo soy adivino? Si me hubieras dicho te hubiera traído algo. Y bueno, ahí terminó la situación. Entonces, llego al punto de reflexionar por qué mi mente tiene tendencia a este tipo de pensamientos de negatividad y crítica, que después se convierten en emociones de enojo, inconformismo, tristeza, envidia, ira, celos, contiendas, disensiones, oposición, bueno, y pasan a ser acciones, como dice la palabra, obras de la carne, hacia las personas con las que vivo y trabajo o estudio. Y yendo a la palabra, la hermosa palabra de nuestro Señor, me encuentro con que mi naturaleza de pecado me conduce a ser amadora de mí misma. Soy atraída a alimentarme de cosas de autoexaltación, esos intrusos de ideas apartadas de la exaltación del Señor y de su palabra. Y de eso sí que hay por montones y al alcance de todas nosotras, ¿cierto? Por ejemplo, en las redes sociales, la televisión, los movimientos del feminismo que permean la familia y la crianza, en las que continuamente se empoderan a las mujeres para que dejen su rol original y sobrepasen el rol del hombre con excusas de igualdad y equidad de género. Y cuando digo la palabra intruso, podríamos pensar en que es algo que vamos a resistir porque es un intruso, ¿cierto? Que vamos a sacar a empujones, a gritos de nuestra mente, ¿cierto? Pero la verdad es que estas ideas entran en nuestra mente de una forma tan sutil que ni nosotras lo notamos. Y es por la forma bonita y creativa, positiva en que se nos presentan. Entonces, ¿cuáles son los factores que sutilmente alimentan estos pensamientos negativos? ¿Y cuáles son los factores espirituales del espíritu que derriban estos pensamientos? Podemos empezar por la ocupación de mi tiempo. ¿De qué alimento mi mente? Mayormente es de la palabra del Señor y su meditación. Estoy continuamente en mi mente orando durante gran parte del día o me ocupo en el teléfono, en el televisor u otros entretenimientos o contenidos. Por eso nos dice en Filipenses 4:8. Por tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces yo debo filtrar por la palabra del Señor en qué ocupo mi tiempo, qué está recibiendo mi mente, ¿cierto? Otro,
factor, según esa palabra, sería: ¿cuál es el freno que le pongo a mis pensamientos de crítica y negatividad? Esos pensamientos de queja hacia mi esposo o mi familiar. ¿De forma intencional los evito pensando positivamente o siempre los dejo estar en mi mente sin ninguna rienda, cierto? ¿Soy de voluntad débil? Además, ¿qué tipo de conversaciones mayormente establezco y con qué personas? Estas conversaciones traen a mi mente buenas ideas, productivas y útiles para mi vida espiritual, o por el contrario aumentan mi negatividad y mi crítica, ¿cierto? Otro factor sería cómo me conduzco frente a situaciones de riesgo. ¿Las puedo identificar o las paso por alto sin darme cuenta que le puedo estar dando espacio sutilmente a situaciones y a pensamientos de pecado? Y aquí quiero contarles algo. En una ocasión un compañero del trabajo me invitó a tomar tinto en la cafetería donde está todo el mundo. Pensaríamos que es algo aparentemente muy normal, pero yo había percibido que este joven y apuesto compañero yo le gustaba. Y no porque me hubiera insinuado algo, no, realmente fue muy caballeroso y respetuoso siempre. Pero entonces el Señor, y gracias a Él, me di cuenta que no puedo dar espacio de tener pensamientos o de sentirme a gusto con otro hombre que no sea mi esposo. Debo huir. O por ejemplo, ahora que tengo este hermoso privilegio de meditar y compartir la palabra, no puedo permitir que pensamientos de ego o de autoexaltación crucen por mi mente. Y es a esto a lo que me refiero cuando digo que debo cuidar mis pensamientos en las situaciones de riesgo que van a presentarse, porque para muchos esto todo puede ser normal, ¿cierto? Tomar un tinto, o sea, sentirse bien, muy casual, pero sigilosamente va ingresando a nuestra mente y a nuestro corazón el pecado. Y por último, y no menos importante, cómo mis pensamientos se complacen y se deleitan en la alabanza y la obediencia de la voluntad del Señor, como dice en Corintios, perdón, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, la única forma de dominar mi mente es traerla continuamente al Señor. Dependo enteramente del Espíritu Santo que me redarguye y me instruye en pensamientos de paz, que luego serán sentimientos de gratitud, que arraigará mi corazón en su palabra y me permitirá actuar de forma intencional para toda buena obra y generar hábitos de obediencia y alabanza, así como dice en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, presentéis vuestras mentes, también podríamos decir, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos muchas gracias porque como nos has enseñado, tus pensamientos para nosotros siempre son de paz y no de mal. Gracias porque en ti mi mente puede ser transformada por tu buena voluntad. Ayúdanos a que en toda situación nuestros pensamientos estén fijados en ti para tu alabanza. A ti la gloria por siempre y para siempre. Amén. Buen día, mujeres bienaventuradas.